Estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, una producción de The Violist Apprentice. Amigos, bienvenidos al episodio número 22. ¿De qué estuvimos hablando, Romy? Este episodio creo que es uno de mis favoritos porque hablamos sobre zombies. Obviamente no de cualquier zombie como los de The Walking Dead, sino de los zombies de la naturaleza. Este episodio está de lujo. Ojalá que lo disfruten. Hola, soy Sofía Villalpando y estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, en donde en cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Amigos, bienvenidos al episodio número 22 de Animalitos y Plantitas. Hola, Romina. ¿Cómo estás? Hola, Sofi. ¿Qué hay? Estoy muy bien. 2 días seguidos de hacer episodios, ¿ah? Me encanta. Así deberíamos hacerlo uno cada día, pero mi querida Sofía, Mira, no ay, se haga. Romina. Mire, usted, querido No, público, mentira, no está mentira. para saber esto, pero la que siempre me complica las cosas y las fechas para grabar, no es que yo le esté exhibiendo, La pero vida, la vida, la vida. le estoy La viendo vida en este pasa. momento. No, Entonces, mentira, estoy feliz de hacer 2 días seguidos, en serio. Porque sobre todo porque estos últimos 2 episodios están muy buenos. están muy, muy interesantes. Como siempre, Sí. les traigo una historia muy intrigante y muy interesante. Pero el día de hoy, Romy, vamos Ujú. a hablar de una de mis festividades. No sé si es una festividad, pero sí es una de mis días favoritos en el año. Que si estamos aquí Halloween. en México, vamos a hablar del Día de Muertos. Ajá. Ah, claro. Y si estamos Ujú. en Estados Unidos, porque I'm half American. Bueno, no, yo no soy American, pero mi familia sí. Ujú. Festejo Halloween, entonces puedo festejar las dos cosas sin ningún problema. Regresando al tema, en este episodio vamos a hablar del Día de Muertos o de Halloween. No específicamente de ese día, pero vamos a hablar de algo que se menciona en Halloween. Vamos a hablar de los Mm. zombies, pero Yay. Me encanta. pero no de cualquier The zombie, Walking Dead. No, sino de los que te encuentras en la naturaleza. O sea, The Walking Dead, los mejores. pero en la naturaleza. Me Entonces, encanta. ¿te gustan las películas de zombies? ¿Te gusta el Halloween? Todo Me esto encanta todas las relacionado con los películas de muertos. suspenso. No sé si de los muertos, pero todo lo de suspenso me encanta, amo. Soy la primera en el cine para ver cualquier película de suspenso, terror. Halloween, prefiero quedarme viendo películas de suspenso que ir a fiestas, pero igual, me encanta. Y sí, los zombies de la naturaleza son uno de mis temas favoritos, o sea que estoy súper emocionada de este episodio. Qué bueno, porque el mío también. Este episodio es un episodio especial, porque Ujú. si hay algo que a mí me gusta mucho, son los insectos. Si hay algo que me gusta mucho, Claro, son las toxinas y los venenos. Y si hay algo que me gusta mucho, son, bueno, los zombies no tanto, pero este tipo de temas de control de un organismo sobre otro. Entonces, increíble, ajá. ahí les va. ¿Y estás lista, Romy? No, porque agárrate, Súper, porque está súper bueno. lista. Muy bien. Café en mano, súper Ok, lista. perfecto. Un zombie por sí solo no es necesariamente muy aterrador, pero en las películas y las series, los cadáveres animados de Hollywood tienen la desagradable costumbre de crear más muertos vivientes. Controlados por alguna fuerza inexplicable, quizás un patógeno intensamente virulento, la principal preocupación de un zombie es crear otros zombies. Aunque últimamente las películas y series se han visto salpicadas levemente por una capa de verdad biológica, porque existen organismos que han evolucionado para controlar las mentes y los cuerpos de otras criaturas, convirtiendo a individuos antes normales en víctimas aturdidas que satisfacen la necesidad de un parásito de reproducirse. En el guión original de La Noche de los Muertos Vivientes, de 1968, el director George A. Romero se refiere a sus antagonistas carnívoros como ghouls. Aunque esta película se le atribuye el lanzamiento de los zombies en el ámbito cultural, no fue hasta su continuación 10 años más tarde. La pesadilla consumista El Amanecer de los Muertos, donde Romero utilizaría realmente el término,
Mientras realizaba la primera película, Romero entendía que los zombies eran los esclavos haitianos no muertos representados en la película de terror White Zombie de Bela Lugosi de 1932. Cuando se estrenó El Amanecer de los Muertos en 1978, la corriente cultural había cambiado por completo y Romero había reinventado el zombie para el público estadounidense. En los últimos 15 años se han visto y hemos visto películas y programas de televisión como Shaun of the Dead, 28 Days Later, World War Z, Zombieland, Life After Death, iZombie e incluso Pride and Prejudice and Zombies. Que por cierto, Eso no puedo creer lo que es haya. una No lo he porquería visto. de película. Yo Me estaba muy imagino. emocionada de verla y a los 10 minutos de la película dije, ¿qué es esto? Yo amo sí los zombies, he visto todo el Walking Dead, Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead Miren, malaza, pero The Walking Dead increíble. punto y aparte de este tema, yo traté, insistí ver Fear the Walking Dead. Dije, No, Alicia Carey, I love you very much. no, Pero pobrecita, por no. más que lo hagas, yo no puedo. O sea, sí, pero no. Entonces vi The 100 otra vez. Sí, no, los escritores se fueron en floro. Qué terrible, pero bueno. Ya, Pero, sigamos. pero el mito del zombie es mucho más antiguo y está más arraigado en la historia de lo que sugiere la cultura pop estadounidense. Apareció por primera vez en Haití en los siglos XVII y XVIII, cuando el país era conocido como Saint-Domingue y estaba gobernado por Francia, que transportaba esclavos africanos para trabajar en las plantaciones de azúcar. La esclavitud en Saint-Domingue bajo los franceses era extremadamente brutal. La mitad de los esclavos traídos de África morían trabajando en pocos años, lo que solo llevó a la captura e importación de más. En los cientos de años transcurridos desde entonces, la cultura pop estadounidense se ha apropiado del mito zombie de una manera que blanquea sus orígenes y convierte a los muertos vivientes en una plataforma para la fantasía escapista. El demonio devorador de cerebros original no era esclavo de la carne de los demás, sino de la suya propia. Sino de su propia carne. El arquetipo del zombie, tal y como apareció en Haití y reflejó la inhumanidad que existió ahí desde 1625 hasta alrededor de 1800, fue una proyección de la implacable miseria y subyugación de los esclavos africanos. Los esclavos haitianos creían que morir los liberaría de la vuelta al Guinea, literalmente Guinea o África en general, una especie de vida después de la muerte donde podrían ser libres, aunque el suicidio era común entre los esclavos. A los que se quitaban la vida no se les permitía volver a la Gran Guinea. En su lugar, serían condenados a merodear por las plantaciones de la Española durante toda la eternidad. Esclavos no muertos a los que se les negaba su propio cuerpo y que sin embargo estaban atrapados en él. O sea, zombies sin alma. Claro. El mundo de los insectos, el mundo de los animales, tiene su propia versión de la noche de los muertos vivientes. Estos insectos, u otros organismos, no se limitan a comerse a otros insectos, sino que los habitan y los obligan a cumplir sus órdenes. Algunas víctimas las hacen saltar a un lago, mientras que otras se encuentran defendiendo a sus captores contra otros atacantes. Rara vez, los zombies se benefician de este extraño comportamiento. Una vez que su papel en el ciclo vital de su depredador ha terminado, pasan de ser muertos vivientes a simplemente muertos. Por ejemplo, Ampulex compresa, o también llamada avispa esmeralda, por su coloración verde pavo real iridiscente. Esta diminuta avispa originaria de Asia y África no teme enfrentarse a una cucaracha mucho más grande y obligarla a cumplir sus órdenes. Cuando la hembra está preñada, caza una cucaracha y le lanza un aguijón que la inmoviliza brevemente. Eso le da un poco de tiempo para trabajar. A continuación, desliza su aguijón directamente en el cerebro de la cucaracha y le da otro aguijonazo que inutiliza el instinto de huida de la cucaracha. Una vez que ha conseguido controlarla, puede llevarla por sus antenas como un perro con correa. A ver si, ¿qué ibas a decir? No, que ya bueno, por más de que ya odia las cucarachas, la avispa es muy inteligente, pues. Muy tú. No, muy inteligente en el sentido de, mira, si quieres poner tus huevos o controlar a alguien, mejor controlar a la cucaracha que sobrevive todo, pues, ¿no? That's right. No, o sea, hemos visto eso en un episodio del podcast, tía. Así es. Tu tía, Lamentablemente. tu mamá, ya quisiera. Escúchame, no te conté esto, pero mi primo Ajá. está cuidando a una cucaracha de Madagascar. Ok. No sé si las has visto, son, Sí, sí, sí. no voy a decir hermosas porque no son hermosas para mí, pero yo tengo fobia a las cucarachas, pues, ¿no? Ujú.
me hizo, o sea, le dije por favor si le podía tocar porque necesito, o sea, necesito pasar esa fobia. Ajá. La toqué y tocar estaba bien, pero de ahí hizo el chillido de las Sí. cucarachas que casi me muero. Lamentablemente se me salieron lágrimas sin querer. Tengo video, te lo voy a Ajá. pasar. Ajá. ¿Cómo se llama? Pero todo estaba bien hasta el chillido. Sí, sí conoces el chillido de las cucarachas, ¿no? Sí, pues por algo se llaman hissing cockroach, mija. Y yo no sabía que Las tocas y se mueven así exactamente. como. Ay, no. Sí, pero impresionante, ¿ah? Son bien chéveres, son bien ¿Las has grandes. sostenido en tus manos? O sea, sí, Hasta ahorita completamente. todavía no llego a ese Ok, punto, pero, ok. pero ahí voy, ahí voy. Sí, estos baby steps. Pero es que yo sí Ajá, lo he hecho y está, bueno, a mí las cucarachas no me gustan, ustedes saben. Y hablamos todo un episodio sobre eso, ajá. pero sí lo he hecho y me parecen muy interesantes porque están bien grandotas y la mayoría de las Es, personas las tienen como ajá. mascotas porque viven mucho. Bueno, entre comillas, para ser un Exactamente. insecto. Sí, Pero, no, y sus patas son diferentes como las patas, o sea, de las cucarachas normales, ajá, porque son como agujitas, así. ajá. Pero increíble, increíble, en verdad. Bueno, ahí está la historia. Ay, Ram- Y así sigamos Ay, con la Ramiro. avispa que La controla cucaracha. cucarachas. La cucaracha, digo, la cucaracha. Ay, el lenguaje inclusivo, la cucaracha. Sí, sí, la cucaracha, el lenguaje inclusivo en cucarachas. Muy Ok, bien, Sofía. Trending. ya sé, yo vivo al día. La cucaracha sigue a la avispa hasta su nido y se orienta obedientemente. Pone un huevo en la parte inferior de la cucaracha y la deja en el nido, donde esperará pacientemente a que el huevo eclosione en una larva. La larva hace un agujero en el abdomen de la cucaracha y se mete dentro, pasando la siguiente semana comiendo sus órganos internos y construyendo un capullo para sí misma. Esto acaba evidentemente matando a la cucaracha, pero el capullo permanece en su cuerpo durante un mes y luego emerge de la cucaracha como adulto sin dejar nada más que el caparazón de la propia cucaracha. Es increíble. Que, como fun fact de esto, Ujú, hay investigadores que han estado trabajando con el veneno de estas avispas, ujú. donde analizan sus toxinas y ven qué otros usos se les puede dar. Y las toxinas o la familia de péptidos que encontraron se llaman ampulexinas y Pulexina. que creen que esto es crucial para que las avispas hagan este control mental sobre las cucarachas, pero también esta investigación puede ayudar para los pacientes que tienen Parkinson. Entonces, No te puedo ujú, creer. que es como La de natu- los usos o de las Ajá. aplicaciones interesantes. ¿Cómo podemos aprender de la naturaleza? Me sigue impresionando. Impresionando. Entonces, otro caso, esto ya no es un insecto, es el del Ajá. crustáceo acuático Simota exigua. Es parecido a una chinche, entra en el cuerpo de un pez a través de sus branquias y se engancha a su lengua. Se alimenta de la lengua del pez hasta que no queda más que un trozo. Esto no molesta al piojo porque es un piojo acuático que se aferra al muñón. Sigue bebiendo sangre de él y actúa como una lengua para que el pez pueda seguir comiendo. De vez en cuando, los parásitos se encuentran dentro de la boca de pargos enteros en los mercados de pescado. Entonces, imagínense el horror de los compradores cuando van a, sabe que me da un pescado, me da un pargo y lo abren y ¡tarán! ¡Ay! Mira, ¿Qué? eso es súper interesante porque yo he visto estos peces con el piojo ese que tú dices, ¿no? Ajá, Adentro en Instagram. Me salía como ajá. que la cosa Oh, más sí. weird así, pero yo pensaba que que los parásitos ya se comían la lengua, pero en vez, o sea, abrían su boca, yo pensaba que comían, no lo que había. O sea, pensaba Ujú, que abrían literal la boca del pez y también abría su boca y de ahí comía, como las ajá. rémoras Sí, sí, que se sí. impregnan así. Ujú. Pero no, tú me estás diciendo que se alimentan de La sangre. la sangre Ujú. del pobre pez. Y eso no es todo. Se reproducen sexualmente, pero en la actualidad no se sabe mucho acerca de su vida parental. A medida que maduran, se convierten en hembras. El apareamiento probablemente ocurre en las branquias. Si no hay Eh, presente una hembra, sino solamente dos machos, uno de ellos puede convertirse en una hembra después de que crezca hasta unos 10 milímetros de longitud. La hembra se abre camino a la boca del pez, donde utiliza sus garras delanteras para adherirse a la lengua. Es probable que los jóvenes primero se adhieran a las branquias de un pez y luego se conviertan en machos. Se trata del único parásito conocido que sustituye con éxito un órgano de un hospedero. Nomás te Impresionante. la dejo ahí. O sea, aparte de todo lo que hacen, si son Se machos, pueden cambiar de sexo. se cambian de sexo.
Impresionante. No, ya Mind estás, blown. pero impresionada de nada. Es que me encantan, son demasiado raros. Me encanta, me encanta. O sea, I'm gonna blow your mind. Claro, y como se agarra el muñón de la lengua, todavía el Ujú, pez podría, ¿no? Mover, ¿no? Al ajá. parásito. Ujú, Qué loco. ahí está. Otras avispas parasitoides buscan especies específicas de orugas, como la Crypta panteles, y ponen hasta 80 huevos dentro de ellas. No hay nada particularmente inusual en ello. Muchas avispas ponen huevos sobre o dentro de las orugas. Pero estas especies o esta especie hace algo diferente. Sus huevos crecen dentro del cuerpo de la oruga. Luego eclosionan y se van a envolver en capullos en una planta cercana. La oruga sobrevive todo este proceso tan invasivo y se queda después de que las avispas pasen a la fase de capullo. Sin un depredador, como un escarabajo o una chinche, no me acuerdo cómo dijiste que se llamaban en Perú, pero una chinche, se acercan a los capullos, la oruga se agita y derriba al depredador. Una vez que las avispas alcanzan la edad adulta, vuelan y la oruga muere, sin haber ganado nada con su extraño comportamiento protector. O sea, ponen Una los huevos, oruguita. la parasita, la oruga dice, no los toquen, los voy a proteger, y luego se Exactamente. muere. ¿Cómo No. la ves? Todas estas, evidentemente, las utilizan para control biológico. Y ahí voy a hacer otra vez, me voy a hacer una autopromoción. Tengo Ujú. un video en The Violet's Apprentice que saqué, me parece que el año pasado, es uno de los más nuevos, se podría decir, donde una de las cosas más extraordinarias que yo vi mientras trabajé en control biológico es ver este tipo de comportamiento protector en vivo. ¡Ah! Vi Sueño, mi sueño. cómo una catarina se aferraba a un huevo de una avispa. Y por más que tú, porque lo vi en un estetoscopio Microscopio. después, Ajá, un estereoscopio, perdón, no estetoscopio, estereoscopio. ajá. Y entonces yo dije, vamos a ver, porque a Sofía le gustaba experimentar a ver qué pasaba. Le traté de quitar el Obvio. capullo y la ¡Ah! Catarina sí, con sus patitas. No te puedo creer. Entonces, muy impresionante. Vayan a ver el video porque pues todo esto obviamente lo capté y lo puse en el video que subí al canal. Entonces, para que vayan y lo chequen. Bravazo, Ahí buenazo. está. Muy bien. El siguiente animalito se llama Leucochloridium paradoxum. Ujú. ¿Qué crees que sea? Leucocodrim. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Le Leucochloridium paradoxum. Paradum. Esta especie no te la pasé porque es específicamente para esta pregunta. ¿Qué crees que sea? Paradoxum. Estamos hablando, o sea, tiene que ser insecto de todas maneras, ¿no? Por No, ser parásito. no, No te creo. no. ¿Qué cosa es? Permíteme. Este animalito tiene lo que seguramente es uno de los ciclos Pista, una vitales pista, por favor. más extraños de la naturaleza. Los huevos de este platelminto, platelminto, Pájaro. un platelminto, mija. Ah, Yo ya dije que te platelminto. es que me fui. No, es que me fui a pensar Ajá. esos pájaros que ponen sus huevos en el nido Ah, de no, otros sí, no, 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 pájaros. esa es otra, Ya, ya, sí, sí, ya. sí. Perdón, perdón. Los huevos de este Sí. platelminto se segregan en los excrementos de las aves, donde deben ser comidos por los caracoles para eclosionar. Una vez devorados, pasan al tracto digestivo del caracol y emergen para formar largas estructuras tubulares que invaden los tentáculos del caracol. En ese momento, el caracolito no puede ver ni retraer sus tentáculos. Los tentáculos, una vez invadidos por este parásito, se vuelven de colores brillantes y se agitan al aire libre, un comportamiento que resulta muy atractivo para las aves. Los pájaros se abalanzan y toman un bocado, que es exactamente lo que el parásito quería. Solo cuando está a salvo dentro del cuerpo de un pájaro puede crecer hasta la edad adulta y poner huevos, que son excretados en los excrementos del mismo pájaro para que el ciclo pueda comenzar de nuevo. No Y puedo si lo creerlo. buscas, es la cosa más impresionante del mundo. A Entonces ver. es Leucochloridium Ajá. paradoxum. Eso sí está increíble. Por favor, tienen que ver fotos.
del Todo esto va a pobre estar caracol. en los show notes, pero ahí está. Y no sé si Y alcanza. más, parecen dos ojos, que en vez de Ajá. tentáculos ya parecen dos ojos Ve el simplemente. video, dale clic a uno en donde salga el video y chécalo, porque es que lo tienes que ver. Ya, pero hay que ponernos a pensar, o sea, o sea, la naturaleza cómo ha evolucionado para que digan, sí, pues los pájaros se comen a los caracoles, entonces yo tengo que parasitar a un caracol para que yo pueda poner mis huevos en el pájaro y que salga del excremento y ahí, o sea, es impresionante. Bueno, esos son estos gusanos de colores en los caracoles, que en el video ya cuando lo veas suben y bajan en los ojitos. Ya lo Están, vi, ya lo ¿ya lo vi. viste? Bueno, sí. ¿Nunca los habías visto? Nunca las había Ah. visto. Dios mío. Otro gusano parásito se llama Spinocordes stellini. Este otro gusano comienza su vida como una larva microscópica, nadando en el agua donde espera ser tragado por saltamontes que estén bebiendo. Una vez dentro del saltamontes, crece hasta convertirse en adulto, pero tiene un problema. Necesita volver al agua para encontrar pareja. Para conseguirlo, toma el control del cerebro del saltamontes, quizás liberando una proteína que altera su sistema nervioso central, y convence al hospedero para que se suicide saltando donde hay un cuerpo de agua más cercano. Una vez que el saltamontes se está ahogando y se ahoga, el gusano, que les llaman gusanos de pelo, son unos gusanos muy delgaditos, abandona el cuerpo y se aleja nadando para matar. Este enfoque violento y despiadado del control de plagas satisface profundamente a las personas que han sido plagadas por hormigas. Los investigadores de la Universidad de Texas están llevando a cabo liberaciones experimentales de moscas y evaluando las implicaciones de una liberación a gran escala. O sea, cuando tienen así como plagas, ¿qué pasaría Ajá. si liberamos esto y nos hacen el favor otros organismos y en vez de ponerles como un tipo de control biológico, pues, pero Me no parece nomás. muchísimo mejor que usar todos los químicos, ¿no? Del insecticida y todo eso para Y no fumigar. puedes, Me parece impresionante. y lo que pasa es que no puedes nada más soltarlos así, o sea, tienes que hacer todo una evaluación de impacto ambiental, de saber Ujú. qué pasaría si lo suelto a gran escala. Pero en Exacto, fin, exacto. They can rule the world. ahí está. Pseudacton sp, porque es solo el género Pseudacton. Una diminuta mosca sudamericana puede ser la solución al problema de las hormigas de fuego en el sur de los Estados Unidos, regresando al problema de las plagas. Ajá. Esta mosca inyecta sus huevos en la hormiga de fuego. Las larvas se comen al cerebro de la hormiga, lo que hace que ésta deambule sin rumbo durante 1 o 2 semanas. Finalmente, la cabeza se cae y las moscas adultas emergen en busca de más hormigas de fuego para matar. Impresionante. Claro, y por eso las quieren usar para control. Algunos de los más exitosos maestros zombies son los hongos del género Ophiocordyceps, que son como los máximos de cuando se refiere a los zombies de la naturaleza. Ujú. Estos parásitos infestan muchos tipos de artrópodos, desde mariposas hasta cucarachas. Pero es entre las hormigas donde la capacidad de los hongos para controlar el comportamiento de otros seres es más evidente. Un escenario prototípico se encuentra en Costa Rica, donde las hormigas bala, que están infectadas, que las hormigas bala es para poner a clavata, trepan Ujú. hasta una gran altura de esporas antes de que el hongo entre en erupción. En las selvas de Tailandia, el hongo Ophiocordyceps unilaterius parasita, creo que es unilateralis, bueno, es que Ujú. las especies las cambian a cada rato, entonces no sé cuál es la actual, pero es Ophiocordyceps unilateralis. Parasita a las hormigas Camponotus leonardi, que se alimentan en el suelo y anidan en el dosel. Cuando se infectan, estas hormigas se dirigen a los cementerios de hormigas, donde pican el envés de las hojas, anclando sus cáscaras infestadas de hongos en un nivel de bosque con la humedad y la temperatura justas para que el hongo se desarrolle adecuadamente. El hongo es sensible a la luz ultravioleta y lo más probable es que las fuertes lluvias de un bosque tropical también puedan dañar el hongo. Este honguito lleva a las hormigas a buscar lugares específicos para morir para que beneficien mejor su comportamiento. O sea, todavía les dicen, mira, no te quiero que te mueras aquí, quiero que te mueras allá. Córrele. Entonces las mandan a que se mueran donde el hongo quiere. Los Es parásitos de este impresionante. tipo, del género Ophiocordyceps, llevan millones de años manipulando a otros organismos. Su inquietante comportamiento se ha conservado en el registro fósil. Hace 48 millones de años, durante la época del invernadero global del Eoceno, el Ajá. lugar que hoy se conoce como Messel en Alemania,
estaba envuelto en un exuberante bosque semitropical. Los primates arcaicos se movían entre los árboles. Los primeros caballos que hacían ahí su ramoneo y comían ahí cositas. Y un hongo parecido al Euphocordyceps hacía que las hormigas se aferraran a las hojas justo antes de que el hongo infestante invadiera por completo sus cuerpos. Las hojas fósiles, excepcionalmente conservadas de la cantera de Messel, muestran el mismo patrón de cicatrices en las hojas que hacen algunas especies de hormigas vivas cuando se convierten en zombies controlados por el hongo. O sea, siguen exactamente el mismo patrón que seguían hace 48 millones de años. ¿Has visto las fotos de los zombies? No. Ah, de los Ophiocordyceps, sí, Son tengo un video en mi preciosos. canal también. Digo, no es que yo esté Sí, presumiendo, pero ahí sí, lo tengo. sí, son bien chéveres. Los he visto también en la Amazonía. Bueno, yo no los he visto, pero he visto Ajá. fotos en la Amazonía peruana y solamente me encantaría verlos en vida real. Porque para fotografiarlos, wow. Ah, sí. Evidentemente, hay muchísimo más tipos de zombies, muchos ejemplos, pero estos son los que me pareció importante mencionar. Pero esta es la historia de los zombies de la naturaleza. Te hago una pregunta. ¿Cuál de todos los zombies de los que has mencionado te encanta? Bueno, no sé si te encanta, pero te parece más interesante. Todos tienen así como su peculiaridad, pero si tuviera que escoger, yo creo que escojo al hongo por el simple hecho de ser un hongo. O sea, no Sí, es un ser, o sí, sea, obviamente tienen sus características, pero no es un insecto, o sea, no es un ser, entre comillas, más desarrollado, es un simple hongo. exacto. Entonces, Sí, puede sí. ser, ese es mi favorito. Entonces, ahí está. Romy, ¿algo que quieras decir? ¿Te Mm, sientes apantallada? ¿Sí te impresioné? ¿Cuáles que son tus creo, este comentarios? es el episodio que creo que más he dicho la palabra impresionante. Creo que se puede resumir ese episodio, ¿no? Está. Ya lo saben. Ahí está, es el comentario de la Romy. Cualquier cosa, pues ahí está el internet. Voy a dejar todo en los show notes. Pero ese es el episodio. Recuerden que estos episodios los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor y en Google Podcast y verlos en YouTube. Además, no se olviden de checar los show notes, donde van a encontrar imágenes, notas, artículos y referencia de cada episodio. Estos los encuentran en TheBioSapiens.com y también en las redes sociales. Todo lo relacionado con animalitos y plantas del podcast lo van a encontrar en la página de Facebook de The Biologist Apprentice. Y en Instagram lo encuentran como The Biologista. No se les olvide que estamos en Patreon, donde pueden encontrar y ver algún material extra de estos episodios y verlos antes que nadie. Suscríbanse porque también reciben contenido exclusivo de los videos que van a salir en The Biologist Apprentice. A mí en redes sociales me encuentran como Sofía Biologista. Y a mí como Romy Raita Bajo Casañino. Y esto fue todo por este episodio. Yo soy Sofía Villalpando. Yo soy Romy Casañino. Y nos saludamos en el siguiente episodio Próxima. con una nueva historia. Bye. Nos vemos.